Vivimos en un mundo que nuestros antepasados apenas reconocerían. El impacto de la genialidad humana está ahora presente en todo el mundo. Hemos forzado los límites de nuestro planeta a velocidades, profundidades y alturas que habrían dejado a nuestros ancestros boquiabiertos. La motivación para alcanzar todos estos logros es el extraordinario don del ser humano para la invención. Con ingenio e inspiración, creamos soluciones excepcionales a problemas complejos. De las más cotidianas a las más espectaculares. Unas buenas y otras no tanto. Esta serie celebra el millón de formas en que nuestros grandes inventos han transformado el mundo. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. De todos los inventos surgidos en el siglo XX, la televisión tuvo un gran impacto en nuestras vidas. Unió al mundo. Fue una forma de conciencia compartida a escala global. Puedes estar al otro lado del mundo y encontrar esa afinidad. Pero también ha cambiado el modo en que vivimos. Cuando entra en el cuarto de estar en esa casa cambia la dinámica familiar. De hacer llegar los efectos de la guerra y el conflicto a nuestros comedores, a cambiar el modo en que tomamos decisiones importantes. Ahora, la máquina de entretenimiento y manipulación de opinión llamada televisión nos acompaña a todas partes. ¿Cómo sería la vida sin ella? Probablemente leeríamos libros, cantaríamos canciones, jugaríamos durante horas seguidas. Qué triste. La presencia de televisores en nuestros hogares es el resultado de una colaboración internacional. Componentes de todo el mundo se combinan para crear televisores de todos los tamaños, que ahora hacen mucho más que transmitir televisión. La calidad de la imagen y el alcance de las posibilidades multimedia es comprobada automáticamente por ordenadores, asegurando que nuestros televisores sean mejores que nunca. La definición de las imágenes está desafiando la resolución del ojo humano. 4K, 8K, incluso pantallas con sistemas de elevación. Parece increíble que hace poco más de un siglo, la idea de transmitir imágenes en movimiento fuera solo un sueño. ¿Cómo se hizo realidad este invento mágico que cambiaría el mundo? La idea de captar movimiento en una imagen nos cautivaba desde hace milenios. Yo creo que desde el momento en que los humanos empezamos a pintar, el ser humano ya recreaba el mundo en pinturas rupestres como una forma de animación primigenia, mediante una serie de viñetas o acontecimientos que se sucedían. Intentaban crear sensación de movimiento. Que cambiaría el mundo. La idea de captar movimiento en una imagen nos cautivaba desde hace milenios. Yo creo que desde el momento en que los humanos empezamos a pintar, el ser humano ya recreaba el mundo en pinturas rupestres como una forma de animación primigenia, mediante una serie de viñetas o acontecimientos que se sucedían. Intentaban crear sensación de movimiento. Pero no es hasta mediados del siglo XVII cuando los inventores logran proyectar imágenes en movimiento en una pantalla. Christian Huygens inventa la linterna mágica. Ese extraño aparato con lentes y cristales que proyectaba imágenes en la pared usando una linterna, produciría imágenes en movimiento. Jugar con la luz es muy importante, porque cuando dispones de luz y cristales, terminas acercándote a la lente. A mediados del siglo XIX, un nuevo proceso químico logró captar estas imágenes y congelarlas en papel. Había nacido la fotografía. La imagen fotográfica se crea convirtiendo la luz en una reacción química. La luz entra a través de un pequeño agujero en la lente de la cámara, y cuanta más luz, mayor es la reacción química. Desarrollar la reacción química en el papel fotográfico crea una imagen. Por primera vez, un momento único en el tiempo podía ser captado en una fotografía que podía ser vista por millones de personas. Los inventores no tardaron en querer captar imágenes en movimiento.
Los pioneros tuvieron una idea, que dependía del extraño modo en que nuestro cerebro procesa las imágenes. El cerebro hace una cosa que llamamos persistencia de la visión. Si presentamos una serie de fotografías una detrás de otra, como el cerebro solo puede procesar la foto durante un periodo de tiempo, llena el espacio que hay entre una y otra. El cerebro reúne esas fotografías en lo que parece un flujo homogéneo de imágenes. Pero esta rudimentaria película solo podía ser vista por un espectador. A finales del siglo XIX, se desarrolló una nueva tecnología que permitiría que cientos de personas pudieran ver imágenes en movimiento: la cámara de cine. Una película fotográfica translúcida pasa por detrás de una lente a cierta velocidad. Cada fotograma queda expuesto por la rápida apertura y cierre de un obturador. Cuando se proyecta una luz a través de las imágenes transparentes, cobran vida. Desde las pinturas rupestres a Hollywood, la cámara de cine se hace realidad. El ocio entra ahora en una nueva era. Cuando este fenómeno fue mostrado al público, causó sensación al instante. Tan efectiva fue la ilusión del movimiento que los primeros espectadores estaban convencidos de que era real. El que más llamó la atención fue un corto hecho en Francia sobre un tren llegando a la estación. Se dice que hubo gente que quiso salir huyendo del cine porque parecía que el tren se dirigía hacia ellos. La industria cinematográfica prosperó y las colas en el exterior de cines de todo el mundo eran interminables. Para los inventores, había comenzado la carrera por introducir esta sensacional forma de ocio en los hogares. En los años 20, las radios sin cables demostraron que era posible transmitir al menos sonido hasta el salón. En primer lugar, un micrófono convierte el sonido en una señal eléctrica. Una delgada membrana vibra cuando es golpeada por ondas de sonido. El diminuto movimiento es convertido en una señal eléctrica. Una onda portadora transmite entonces la información a grandes distancias, hasta los hogares. El receptor del otro extremo convierte las ondas de radio modificadas en la señal eléctrica original, que es amplificada para hacer vibrar un altavoz que recrea el sonido recogido por el micrófono. Pero, ¿se podrían convertir imágenes en movimiento en ondas electromagnéticas y después volver a convertirlas en imágenes para llevarlas directamente a nuestro cuarto de estar? Una carrera para inventar un modo de convertir la luz y el sonido en señales eléctricas. Londres, 1926. En un laboratorio casero, el fracasado inventor John Logie Baird busca febrilmente una manera de dejar huella en el mundo. Era el típico inventor loco de los dibujos animados. Inventó todo tipo de cosas que no han pasado a la historia, como un zapato con suela de aire, o una especie de diamante artificial, una maquinilla de afeitar de cristal que tuvo que dejar de usar porque se cortaba, y una crema antihemorroides casera. A pesar de todos los fracasos, no se rindió. Su siguiente obsesión fue justo por la que se le recuerda: transmitir imágenes en movimiento. Baird sabía que era posible convertir el sonido en una señal eléctrica que pudiera transmitirse por el aire. Pero ¿cómo podía captar las imágenes, convertirlas en señales eléctricas y transmitirlas? Lo imposible se convirtió en posible para Logie Baird, gracias al reciente descubrimiento de un curioso invento que convertía la luz en una señal eléctrica: la célula fotoeléctrica. Cuando la luz incide en la célula según la intensidad, se consigue una corriente eléctrica mayor o menor, pudiendo transmitir así ese nivel lumínico. La clave era, de algún modo, dividir las imágenes en paquetes de información que se pudieran recomponer en casa. ¿Cómo se descompone una imagen? ¿Con tantas localizaciones diferentes? ¿Hay luz allí? ¿No hay luz? Ese tipo de cosas. A Baird se le ocurrió usar un disco con agujeros que se podría hacer girar para componer la imagen. En 1926, John Logie Baird estaba listo para probar su nuevo invento. El sujeto que elige para transmitir, en este histórico momento, es un muñeco de ventriloquía. Cuando el disco gira,
Cada agujero permite que la luz de diferentes secciones de la imagen pase hasta la célula sensible a la luz. Cuando la luz cambiante incide en la célula, genera una señal eléctrica. Obtienes un patrón de señales eléctricas que te informan de la luminosidad de cada columna de la imagen. Y cuando obtienes la imagen completa, puedes traducirla en una señal eléctrica y transmitirla. Cuando la señal alcanza el cuarto de estar, el proceso se revierte. Se enciende una bombilla que emite pulsaciones con más o menos brillo, dependiendo de la intensidad de la señal. Delante de esa bombilla hay otro disco giratorio. Haciendo coincidir de manera precisa la velocidad y posición del original, proyecta líneas individuales de luz que recrean la imagen primitiva. La persona que mira la imagen ve la luminosidad correcta en el lugar adecuado, y así obtiene lo que parece una imagen en movimiento. Al encender la máquina, la imagen del muñeco aparece fantasmalmente en el otro extremo. Es un momento de gran importancia, el nacimiento de la televisión, algo que ahora forma parte de nuestras vidas. Ese fue el comienzo. Había nacido la televisión. Pero el invento de Bert no fue el único que terminó en nuestros hogares. La televisión mecánica daba demasiados problemas como para llegar a todo el mundo. Para empezar, era muy pequeña, la pantalla solo medía 2,5 centímetros y no tenía mucho detalle. Eran imágenes borrosas. Recordemos también que era mecánica. Las partes móviles hacían ruido. Tenía que haber una manera mejor. Un sistema completamente diferente para convertir la luz en electricidad cambiaría nuestro mundo. Y la inspiración surgió en un lugar poco habitual. 1921, Idaho. El ganadero Philo T. Farnsworth se ha obsesionado con la maravilla tecnológica de su época. El joven Philo Farnsworth, de 14 años, se mudó con su familia a una granja de Idaho. La granja de la familia tenía electricidad. A Farnsworth le fascinó y tuvo una idea. Pensó que quizá la electricidad, ese invento fascinante, se podría usar para transmitir una imagen en movimiento. Como era normal para un joven de 14 años con escasos conocimientos de física, su idea es práctica. Encontró la inspiración en la granja. Tenía 14 años, se pasaba el día arando el campo en surcos rectos y pensó, quizá una imagen en movimiento se podría cortar en líneas como los surcos del campo, y esas líneas se podrían convertir en una señal eléctrica. Esas señales eléctricas podrían convertirse en las líneas de una imagen en el otro extremo. A un joven granjero de 14 años de Idaho se le ocurrió la idea fundamental en la que se basa la televisión. Un genio. La inspiración adolescente de Farnsworth terminaría por cambiar el mundo. Hoy la televisión llega hasta nuestros hogares. ¿A la playa? ¿Al tren? ¿A donde queramos? Ha creado fenómenos globales, modelos, y nos mantiene informados con noticias de todo el mundo. Pero nada de esto hubiera ocurrido si un joven ganadero no hubiera encontrado un modo de hacer realidad su sueño. Farnsworth pidió ayuda a la única persona posible en su pueblo. Su profesora del instituto, la persona con más conocimientos de ciencia que pudo encontrar, fue la que le ayudó a convertir este sueño en realidad. En 1927 hizo la primera demostración mundial del televisor electrónico, el disector de imágenes. La mejora clave del concepto de Farnsworth sobre la de Logie Baird fue la ausencia de piezas mecánicas móviles. En vez de usar discos giratorios para convertir la luz en señal eléctrica, Farnsworth usó un dispositivo llamado tubo de rayos catódicos que enviaba rayos de electrones para escanear una imagen en una serie de surcos, como si arara un campo. Un tubo de rayos catódicos es un tubo de vidrio del que se ha extraído casi todo el aire. Lo que significa que si disparamos un electrón en ese tubo se puede mover libremente porque no hay nada en su camino. No hay moléculas de gas que le detengan. Estos electrones se pueden convertir en haces de luz. El tubo puede mostrar una imagen.
El rayo de electrones se controla fluctuando campos magnéticos que envían el rayo a través de la pantalla en una serie de líneas precisas. Cuando la intensidad del rayo cambia, crea áreas de luces y sombras distintas. El rayo se mueve tan rápido que engaña al ojo humano, haciéndole creer que ve imágenes sólidas. Después hay que redibujar esas imágenes con rapidez para crear la ilusión de movimiento. Si reunimos todas las piezas, tenemos los componentes esenciales de una televisión electrónica. Farnsworth tardó 8 años en transformar la tecnología del rayo catódico en una imagen en movimiento sin piezas móviles, dejando obsoleto así el sistema mecánico de John Logie Baird. Pero la televisión de Farnsworth no servía de nada sin una cámara. Les presentamos al inmigrante soviético Vladimir Zworykin, un inventor obsesionado con la conversión de imágenes en movimiento en señales eléctricas. Rechazado por sus jefes en la empresa Westinghouse, Zworykin se llevó su idea a otra empresa. Afortunadamente para Zworykin, el jefe de una empresa llamada RCA vio la luz, o al menos una manera de convertir la luz en una señal eléctrica. Usted es un buen comercial y yo era un gran soñador. Hablamos sobre la retransmisión de imágenes en movimiento gracias a la electrónica. De hecho, nombró a Zworykin jefe de esta división, dándole la oportunidad de poner a prueba sus ideas. En RCA, Zworykin es animado a desarrollar su iconoscopio. Como la pantalla de televisión de Farnsworth, el iconoscopio usa un tubo de rayos catódicos detrás de una lente, que convierte la luz en señales eléctricas. Zworykin tiene el principio de las líneas, el rayo de electrones que golpea el tubo de rayos catódicos. Ese es esencialmente el principio en el que se basa todo. Pero su cámara de televisión era mucho más compleja que la pantalla de televisión de Farnsworth. Quizá el joven granjero le ayudaría a simplificarla. Zworykin estaba cerca, veía cómo podía funcionar, pero le faltaba dar un pequeño salto. No sabía cómo hacerlo. La RCA se enteró de que había otro inventor, el famoso Philo Farnsworth, que estaba trabajando en un invento que, en realidad, usaba el mismo principio básico. El genio de la granja volvía a aparecer en la ecuación. Zworykin hizo una visita a Farnsworth. Lo que ocurrió durante esa visita quedó olvidado en la historia, pero Zworykin debió descubrir algo en el invento de Farnsworth que transformaría el sistema de la televisión. Cuando Zworykin salió del laboratorio de Farnsworth, contactó con RCA para que le hicieran una copia de lo que había visto. Leyendo las descripciones de los dos aparatos, el modo en que el rayo de electrones se usaba para escanear la imagen y transmitirla era muy similar. El modo en que se formaba la imagen línea a línea era muy parecido. A los pocos años, Zworykin había perfeccionado su primera cámara. La televisión, tal como la conocemos ahora, había nacido. Pero, ¿quién era el inventor? El inmigrante ruso y el granjero adolescente de Idaho tenían sistemas ligeramente diferentes. Mientras que Zworykin se quedó en Estados Unidos, Farnsworth se vio obligado a cruzar el charco. Farnsworth fue a Europa y dio a conocer su invento en busca de gente interesada en él. En Alemania, encuentra un partido político ávido de publicidad que ve inmediatamente el potencial de su disector de imágenes. La Alemania nazi lo ve como una idea fantástica, con gran potencial. La idea de transmitir su propaganda en los hogares. Quiero decir, esa es la esencia del auge del poder nazi, el uso efectivo de la propaganda. Con la cercanía de los Juegos Olímpicos de 1936, los nazis ven la televisión como un modo ideal de promocionar los Juegos y el incipiente Tercer Reich. El ministro de propaganda Joseph Goebbels ve con buenos ojos la idea de proyectar películas en movimiento por toda la nación y Europa. En términos de propaganda, matarían dos pájaros de un tiro. Tenían dos ambiciones. Por un lado, mostrar la superioridad de la raza aria, pero también, logrando tecnológicamente la posibilidad de emitir, demostrarían que eran un país tecnológicamente superior. Pero los nazis descubren pronto el inconveniente de ser pioneros. En la era previa a los satélites,
su capacidad para exhibir el potencial de la televisión llegaría a un número reducido de personas. Solo se podía transmitir a gente que viviera en línea recta con respecto a una antena de radio. En lo referente a los Juegos Olímpicos, eso significaba que solo podrían emitir cerca de Alemania. Y hay otro obstáculo más para que los nazis transmitan su retorcido mensaje al pueblo alemán. El pueblo no tenía televisores, pero los nazis estaban tan decididos a mostrar su superioridad que montaron salas de visionado especial en Berlín y Potsdam para que la gente pudiera ver los Juegos Olímpicos sin tener que ir al estadio. Y los que lo vieron quedaron cautivados. Fue un acontecimiento revolucionario porque por primera vez la gente podía ver un evento deportivo en directo sin tener que estar físicamente allí. Había un colectivo enorme viendo la televisión. Ahora estamos acostumbrados, pero en aquel momento, si no podías ir a ver los juegos, resultaba quizá incluso más emocionante verlos en la pantalla. En un momento de gran ironía, los nazis se estrenaban mostrando el trabajo combinado de Farnsworth, un mormón, y de Zworykin, un judío. Ambos minorías perseguidas. Incluso su mensaje de superioridad racial fue contundente. El gran plan de los nazis de exhibir su superioridad tuvo consecuencias negativas, porque Jesse Owens, atleta negro, ganó casi todas las pruebas en las que participó. Hitler espera que sirva para mostrar la superioridad de la raza aria, pero claro está, no lo consigue. Mostró a un increíble Jesse Owens. Jesse Owens hizo que la televisión tomara un rumbo que terminaría creando un monstruo global, combinando para siempre nuestra relación con los eventos deportivos. Vimos el nacimiento de la primera estrella del deporte televisado. Pensemos en los Messi o Ronaldo de hoy. Aquel momento lo inició todo. La industria del deporte moderno gira en torno al televisor. Existe en la forma que es por la llegada de la televisión. No se parece a nada de lo que haya ocurrido antes. No es como la radio. Se trata de la idea de ver deportes en directo, delante de ti, aun cuando no estés cerca de ese acontecimiento. Es la chispa que cambia para siempre el mundo del deporte. Los deportes televisados afectan a una parte importante de nuestra psicología, como ningún otro tipo de entretenimiento lo ha hecho antes. Somos seres sociales y los deportes de equipo atraen precisamente porque apelan a esa parte de nuestra psique. Todo se organiza de tal manera que te sientes parte de ese equipo. Los colores que llevas, los cánticos, el hecho de estar en grupo con un propósito común. Y es un fenómeno verdaderamente internacional. Y lo maravilloso que consiguen los deportes televisados es poder estar en Canadá y apoyar a un equipo de Europa. Puedes estar al otro lado del mundo y encontrar esa afinidad. En eso consiste el aspecto televisado. ¿Por qué ir al campo? La gente te tira cerveza encima, sin querer. Con la televisión tienes toda la belleza del deporte, sin esas molestias. Hoy, la industria del deporte genera más de 500.000 millones de euros al año. Pero en 1939, el avance de la televisión hacia la dominación total sufrió un parón. 3 años después de los primeros Juegos Olímpicos televisados, los nazis provocaron una crisis global. Y los aliados recurrieron a los ingeniosos inventores de la televisión para desarrollar tecnologías que ayudaran a derrotar a las potencias del eje. Philo Farnsworth y Vladimir Zworykin usaron sus conocimientos para desarrollar el radar y la visión nocturna. En 1945, la guerra ha terminado y el mundo comienza a recomponerse. Después de la guerra, la televisión emerge como una de las tecnologías decisivas del siglo XX. La televisión se convertiría en un éxito mundial, pero la fuerza motriz detrás de su ascenso al poder es Estados Unidos. Para muchos estadounidenses, la vida después de la Segunda Guerra Mundial era buena, muy buena. El país cimentaba su lugar como nueva superpotencia mundial. La capacidad de fabricación sin precedentes acrecentada durante la guerra
Está preparada para explotar la paz. La cadena de montaje, nuevos plásticos, nuevos materiales. De repente, la imagen de lo que antes se consideraba como un aparato muy caro, como un frigorífico, se convierte en algo asequible para los consumidores. Se produce un bombardeo de objetos disponibles de manera democrática. Y los consumidores estadounidenses no se reprimen. Objetos antes inaccesibles se convierten en una realidad cotidiana. No ser menos que el vecino se convierte en el credo a seguir. El ser humano es una criatura que responde al estatus. Uno de los indicadores del estatus o del éxito son los bienes materiales que acumulamos. En el periodo de posguerra, cuando de repente parece que hay mucha más abundancia que antes, esos símbolos de estatus se convierten en algo muy importante. Y de todos los artículos de lujo que salen de la cadena de montaje hasta nuestras casas, la televisión se convierte en el pegamento que une a esta nación de inmigrantes. De repente, el televisor se convierte en uno de los más importantes símbolos de estatus. Puedo hablar contigo de lo que vi en televisión el otro día y puedo unirme a una conversación cuando alguien esté hablando de ello. Se convierte también en un conector social. El impacto es espectacular. De menos de 1 millón de televisores en 1948, en cuestión de 7 años hay más de 37,5 millones. En Europa, Asia, en todo el mundo se produce una explosión de fabricantes y propietarios de televisores. Y la tendencia continúa actualmente. Anualmente se venden cerca de 230 millones de televisores y casi el 80% de los hogares tiene uno. En los años 50, la televisión ya había transformado la industria del deporte. Ahora se disponía a convertirse en la fuerza motriz de la prosperidad mundial. Los anuncios se convertirían en el latido del capitalismo. Los que entendieron el poder y el valor de este medio fueron los anunciantes. Ellos comprendieron que se podía rellenar el tiempo de emisión y que la gente lo vería. Los anunciantes se dieron cuenta desde el principio que para vender productos había que tener audiencia. Muchos de los primeros concursos, como la Ruleta de la Fortuna, estaban patrocinados por empresas que pagaban por publicitar sus productos en televisión. Los primeros programas que vio la gente fueron telenovelas, que también fueron creadas por agencias de publicidad para introducir sus productos en ellas. La industria publicitaria crea el contenido televisivo para impulsar el mercado. Los inventores de la televisión habían transformado el mundo de una manera que nunca hubieran imaginado. A principios de los años 50, una nueva generación de expertos avanzaba para llevar a la televisión en blanco y negro al siguiente nivel. Cuando miras a tu alrededor ves millones de colores diferentes. Y esa información la percibimos a través de 3 receptores que hay en la parte de atrás del ojo. Uno detecta la luz roja, otro la verde y otro la azul. Eso significa que no importa lo sutiles o complicados que veas los azules que tienes delante, puedes verlos todos mezclando la cantidad adecuada de esos 3 colores de luz. La pantalla de televisión en blanco y negro estaba recubierta de fósforo y solo iluminaba tonalidades de gris. Si los ingenieros podían imitar la retina humana en el interior de la pantalla de televisión, podrían transformar el blanco y negro en color. Es el mismo principio para crear color usando la industria de hoy. Pero para los ingenieros de los años 50, significó triplicar la complejidad del tubo de rayos catódicos. Si quieres una televisión en color, necesitas 3 tipos diferentes de fósforo que darán luz roja, verde o azul cuando les impacte el rayo de electrones. En vez de tener una imagen en blanco y negro, hay que tener una imagen roja, una verde y una azul, que se crean impactando contra cada una de esas líneas de fósforo diferentes. Eso significa que se pueden acumular esas 3 imágenes una encima de otra y crear el color que se quiera. Si se juntan el rojo, el verde y el azul, se obtiene el blanco. Si no se tiene ninguno, se obtiene el negro. Y con otras combinaciones se puede obtener cualquier color. A principios de 1951, la televisión en color llegó a Estados Unidos. Inevitablemente, fueron los anunciantes los que primero vieron el valor de promocionar productos con colores brillantes. Si quieres anunciar una comida hecha, quedará mucho más atractiva si ves el color de la comida, y no solo una versión en blanco y negro.
Hay gente que pinta la comida, que les pone cosas de manera que queda más vibrante y apetecible. Entienden el valor del color. Anuncios, concursos, telenovelas, programas normales del paisaje televisivo pronto transforman la cultura global. Pero solo un género de televisión tendrá un impacto espectacular en las sociedades de todo el mundo. Durante siglos, la gente leía las noticias a los pocos meses y después a los pocos días de ocurrir. Con la radio, las noticias eran retransmitidas directamente a los hogares y la gente las escuchaba horas o incluso minutos después de ocurrir. Pero cuando el consumo de televisores explotó en los años 50, las noticias dieron la vuelta al mundo. Por primera vez, era posible que la población viera lo que estaba ocurriendo en el planeta. Con las noticias en televisión, sientes que ocurre en primera persona. No sientes que te están contando una historia, sientes que estás ahí, y por eso tiene cierta crudeza y honestidad. La política, en particular, se vio afectada de una manera que nadie pudo imaginar. A la gente ya no le importaba cómo sonaban las cosas. Querían que la persona luciera bien. Cosa que quedó más que clara en 1960, con el primer debate presidencial televisado en Estados Unidos. 79 millones de estadounidenses sintonizaron el televisor para ver el debate de Richard Nixon y John F. Kennedy. Nixon acababa de salir del hospital. No se encontraba bien. Bajo los intensos focos del estudio, parecía sudoroso. Y a los estadounidenses que le veían desde casa, les hizo pensar que estaba nervioso. ¿Por qué sudaría si no en ese escenario? Kennedy era muy televisivo. Fue el primer presidente de la televisión moderna. De nuevo, la televisión demostraba saber acceder a nuestra psicología. Los que escucharon el debate en la radio eran partidarios de Nixon. Los que lo vieron por televisión, de Kennedy. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones basándonos en lo que vemos. Kennedy era joven, sano y atractivo. Nixon era mayor y parecía débil. Estamos preparados para fijarnos en pistas visuales, para saber lo honesto que es alguien, lo apasionado que es. Puede que no entendamos esas pistas solo con la voz. La televisión estaba teniendo otros efectos profundos en la sociedad. Hoy recibimos imágenes por televisión 24 horas al día, alimentadas desde todos los rincones del mundo en tiempo real. Pero al principio, eso no era posible. Los métodos de retransmisión visual implicaban que la transmisión dependía de una serie de torres de repetición. Hacer que las imágenes cruzaran el mar debía hacerse a la vieja usanza. Una manera era teniendo una cámara que grabara las imágenes en una pantalla de televisión. Parece una locura, pero es lo que hacían. Y luego enviaban la película donde debía llegar. Después de los años 50, cuando se desarrolló la tecnología del vídeo, apareció un modo más sofisticado de hacerlo. Se podía captar la imagen directamente en vídeo, pero seguía necesitándose enviarlo después y podía tardar días. Pero a principios de los 60, una nueva raza de inventores estaba a punto de conmocionar al mundo. Después de que una serie de satélites artificiales abrieran el camino, en 1962 se lanzó el Telstar 1. Fue el primer satélite de la historia en recibir y transmitir una imagen de televisión en directo. Lo cambió todo porque permitió obtener imágenes de televisión desde cualquier punto del planeta. La televisión, y en particular las noticias, entraban en una nueva era. La carrera consistió entonces en ser la primera cadena en llevar a un reportero a la escena. Como la televisión en Estados Unidos sufría la presión de las audiencias, la cámara, además de estar allí, debía obtener las mejores historias. A finales de los 60, la competición por ser los primeros empuja a los periodistas a grabar en directo en el frente de batalla de la guerra de Vietnam. Empiezan a mostrar lo que está ocurriendo en la guerra de Vietnam. Y lo que el público estadounidense descubre es que no le gusta.
Tienes un televisor en color y lo que ves son imágenes de gente quemada por el napalm. Soldados ejecutados en las calles, ataúdes en cintas transportadoras de soldados que volvían a casa. Y de repente eso aparece en tu cuarto de estar. Y no puedes fingir que no existe, está en tu casa, ante tus narices. Esas imágenes cambian dramáticamente el modo en que muchos estadounidenses ven el conflicto. Comenzamos a ver manifestaciones en contra de la guerra y a miles de personas manifestándose. Ver esas imágenes en televisión forja la opinión pública y provoca cambios políticos. Esa fue la importancia de la televisión desde los 60 en adelante. A principios de los años 70, el líder del mundo democrático se encuentra en la línea de fuego de la televisión. El público estadounidense se mostraba ambiguo ante las infracciones de Nixon. Eso cambió cuando conocieron la verdad, en directo. En 1973, el exconsejero de la Casa Blanca, John Dean, prestó declaración ante el Comité del Senado sobre el Watergate. ¿Cree sinceramente que el presidente no era consciente de las implicaciones de las actividades encubiertas? Creo que el presidente tendría ciertos conocimientos de los problemas legales implícitos, sí, desde luego. El Watergate. Esa emisión hizo que Estados Unidos se pusiera en contra de un presidente. Presento mi dimisión que será efectiva a mediodía de mañana. Cuando Nixon dimite, lo hace en televisión ante el pueblo americano, porque para entonces la televisión ya no es solo algo que se observa, es la línea directa entre el presidente y el pueblo. La televisión demostró tener el poder de dividir naciones, incluso derrocar a líderes mundiales. Pero solo 4 años antes, también demostró la capacidad suprema de unir a la raza humana. Los satélites permitieron que la televisión se retransmitiera a cualquier rincón del globo. Pronto, todo el mundo la vería mientras se proyectaba desde otro mundo. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo antes de que termine la década, de que el hombre aterrice en la Luna y regrese sano y salvo a la Tierra. A mediados de 1969, el reto de John F. Kennedy estaba a punto de hacerse realidad. Gente de toda condición social y de todos los rincones del planeta se quedaban pegados a sus asientos. El 20 de julio de 1969, el módulo de mando del Apolo 11 se encuentra en la órbita lunar. El módulo aluniza sobre el mar de la tranquilidad. Mi padre me despertó. Me sacó de la cama y yo bajé medio dormido para sentarme delante de la tele y ver la imagen plateada de Neil Armstrong pisando la luna. Es un pequeño paso para el hombre. Un gran salto para la humanidad. Todo el mundo quiso compartir ese momento. Y la única forma de hacerlo era viendo la televisión. Se calcula que 650 millones de personas sintonizaron la televisión para ver la llegada a la Luna. Fue uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Y la televisión permitió al mundo verlo como tal. Cuando esta tecnología avanzaba hacia los años 70, la noción de experiencia compartida cambió cuando el horario de la televisión se personalizó. Ya en los años 30 era posible grabar señales de audio en cintas magnéticas. La cinta es simplemente un trozo de plástico fino recubierto de polvo de óxido de hierro. Este polvo es un material ferromagnético, lo que significa que, expuesto a un campo magnético, permanece permanentemente magnetizado por ese campo. Las emisoras de televisión han usado grabadoras de cinta magnética desde los años 50, pero no estaban hechas para el cuarto de estar. Tienen el tamaño de un arcón congelador y costarían casi $500,000 en dinero actual.
Pero con el paso del tiempo, los costes de producción disminuyeron. Las empresas empezaron a preguntarse, ¿cómo podemos comercializarla para el consumidor diario? En los años 70, la tecnología de grabación en vídeo se encogía hasta alcanzar el tamaño de un tocadiscos. Había nacido el videocassette, o VCR. Los espectadores nocturnos ya no eran esclavos de los horarios de la televisión. En vez de tener que esperar para ver un programa de televisión o perdértelo por no haberlo podido ver, puedes programar el vídeo, meter la cinta, grabar ese programa y verlo cuando quieras. No había que ver la película esa misma noche. Podías ir al videoclub, elegir la película que quisieras y verla cuando te apeteciera. Era una manera completamente nueva de que la gente interactuara con sus televisiones. Los fabricantes de televisión líderes en el mundo se peleaban por el dominio del emergente mercado del vídeo. Dos de ellos terminaron destacando. Sony presentó un formato llamado Betamax y JVC presentó el VHS. Las cintas no eran compatibles y eso dio lugar a una batalla. ¿Quién ganaría? ¿Qué elegirían los consumidores? Sony y JVC iniciaron una batalla que ofrecía calidades claramente diferentes. Betamax ofrecía una mejor calidad de imagen y sonido, mientras que las cintas VHS tenían más duración. Muchos creyeron que al final, ciertos contenidos impulsarían un sistema para lograr una mayor penetración en el mercado. Existe el rumor de que el factor decisivo de esta batalla fue que VHS permitió la pornografía, mientras que Betamax no. Hay que recordar que hasta ese momento, para tener acceso a la pornografía, había que salir físicamente de casa y pasar la vergüenza de ir a un cine. Había que ir a un cine sórdido del Soho y sentarte junto a un tipo que tosía y hacía ruidos. Ahora podías quedarte en casa, echar la cortina, decirles a todos que no estabas y ver la película. Cuando la industria del porno se coló en las camas con el VHS, JVC obtuvo la victoria. Aunque la idea de que la pornografía fue lo que decidió el final de la guerra es una simple leyenda, la verdad es que las cintas y vídeos VHS eran mucho más baratas que las de Betamax y de alguna manera terminaron dominando el mercado. Aunque VHS se ha convertido en una reliquia de una era pasada, cambió para siempre los hábitos del visionado. Hoy, los espectadores esperan contenido televisivo a demanda. Los avances tecnológicos y la llegada de Internet permiten que los programas se descarguen con solo pulsar un botón. Con smartphones, tabletas y ordenadores portátiles, podemos ver nuestros programas favoritos en cualquier parte. En 1977, el televisor empezó a mostrar algo más que pura televisión, cuando se estrenó la videoconsola Atari 2600. Eso significaba que el televisor ya no emitía solo televisión. Ahora servía para jugar a todo lo imaginable. Hoy, la industria del videojuego genera 115.000 millones de euros al año. Mucho más que la industria musical y cinematográfica juntas. Fue el nacimiento de la televisión como un aparato multimedia, que es lo que es hoy, en el que los televisores inteligentes Smart TV pueden hacer multitud de tareas. Puedes leer los correos electrónicos, visitar páginas web y ver lo que quieras cuando quieras. Todo eso se originó en los 70. Pero la invención nunca duerme, y se espera otra gran transformación en las televisiones. Durante años, la televisión dependía de un tubo de rayos catódicos para mostrar una imagen. Pero a medida que los espectadores demandaban pantallas mayores, esto supuso un problema. Aumentar la pantalla también aumentaba el tamaño del tubo de rayos catódicos. Las televisiones grandes pronto lo fueron demasiado para los cuartos de estar. Si hubiera un modo de deshacerse del abultado tubo de rayos catódicos... Presentamos el LED, el diodo emisor de luz. Se pueden hacer mucho más pequeños y ligeros que una bombilla tradicional y se pueden encender y apagar mucho más rápido y con mucha mayor precisión. Al principio, los LED eran voluminosos y caros, útiles para pantallas muy grandes, pero no para un salón. Pero cuando las nuevas tecnologías redujeron el tamaño y el coste, los ingenieros vieron su potencial. Casi todas las televisiones modernas usan LEDs para crear una imagen. Atrás quedaron los abultados tubos y los rayos de electrodos. Ahora los LEDs
iluminan una pantalla de cristal líquido hecha de píxeles rojos, verdes y azules. Esos píxeles pueden dejar pasar la luz de ese color o pueden bloquearla. Es la combinación de rojo, verde y azul la que crea los colores para crear a su vez esa imagen. Es similar a las televisiones antiguas, pero en vez de usar un rayo de cátodos para iluminar píxeles rojos, verdes y azules, usa LEDs para iluminar filtros de esos colores. Es más como una vidriera que cambia constantemente. Los televisores son ahora más ligeros, más grandes y con una mayor resolución. Los avances en nuevas formas de LEDs siguen mejorando la calidad de la imagen. Ahora, la televisión se ve con más detalle que nunca y desde el lugar que queramos. Cuando el televisor entró en los hogares en los años 50, reunió a la familia en el cuarto de estar. Antes solo estaba la radio. El foco de atención era otro. La gente podía mirar a todas partes y hacer otras cosas. Se podían hacer las tareas o actividades mientras escuchaba. Cuando llega la televisión hay que recolocar los muebles alrededor de ella y sentarse para verla, normalmente en silencio. Pero desde el principio, la televisión envidiaba la capacidad de la radio de ser recibida en cualquier parte. Los ingenieros no tardaron en diseñar televisores para oír del cuarto de estar. Televisión para adolescentes, televisiones portátiles, televisión en la playa, en el coche. Pero estos primeros televisores portátiles eran auténticas novedades. Ahora, cuando el ritmo de la invención se ha acelerado, la televisión puede liberarse realmente de las ataduras del hogar. Los avances en la tecnología de las cámaras, smartphones, tabletas y banda ancha han hecho posible que todos creen su propio contenido y lo muestren online. El espectador se ha convertido ahora en el transmisor y este contenido generado por el usuario es un fenómeno creciente. Pone patas arriba la idea de la televisión porque ya no tienes que ver lo que están emitiendo. Puedes hacerte tu propia parrilla televisiva. Ahora todos tenemos la capacidad de grabar un contenido y subirlo a Internet. El mismo dispositivo, un teléfono móvil, también nos permite ver el contenido que queramos cuando queramos. La televisión adaptada a la era de la globalidad. Pero la capacidad de crear y mandar mensajes instantáneos ha llevado el concepto a un nivel que la televisión nunca podrá alcanzar. Actualmente, también podemos interactuar y comentar. Te pueden gustar cosas. Puedes entablar relaciones con gente. Es mucho más inclusiva. Sientes que intervienes de una manera que no nos permite la televisión. Pero no esperen que la televisión se quede de brazos cruzados. Habiendo encontrado un modo de transmitir imágenes en movimiento, en color y con mejor definición, los inventores se enfrentan ahora a la última frontera. Llevar la televisión a la tercera dimensión. El siguiente avance en el ocio doméstico será la realidad virtual. Cuando la gente tiene una imagen estática, quiere una en movimiento. Y cuando la tiene en movimiento, quiere introducirse en ella. Los casos de realidad virtual y aumentada son otro enorme salto para la televisión. Introduciendo al espectador dentro de la historia y jugando en un escenario de 360 grados. Con la realidad virtual podemos introducirnos en la escena. Tenemos más posibilidades de relacionarnos y de movernos por ella. Esta idea de inmersión está a la vanguardia de futuros desarrollos de la televisión. Con su capacidad para ilusionar, informar, advertir, indignar e incluso manipularnos, el invento de la televisión ha repercutido de forma radical en todos los aspectos de nuestras vidas. Fue como una conciencia compartida a escala mundial. Cambia la forma en que conocemos la verdad. No se me ocurre nada que pueda lograr lo mismo. ¿Cómo sería la vida sin ella? Probablemente leeríamos libros, cantaríamos canciones, jugaríamos durante horas seguidas. Qué triste.